La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, estamos en su programa Lectio Divina, lectura orante de la Palabra de Dios. Nos encontramos ya en este domingo 21 del tiempo ordinario, domingo 21. Vamos avanzando, como suelo decirles estos últimos domingos, en el discipulado. Recuerden que es el evangelista Mateo el que nos está enseñando a ser verdaderos discípulos, siguiendo obviamente al Maestro, al Señor Jesús, que quiere guiarnos hacia la santidad, hacia la vida eterna, que es el mayor regalo que podemos recibir. Nos encontramos hoy aquí en la parroquia Santa María Reina, nuestra parroquia. Hemos celebrado el día de ayer nuestra fiesta patronal, hemos celebrado con gozo la fiesta de nuestra Madre Santísima, ella que es la Reina y Señora de nuestras vidas. Vamos a acercarnos a la palabra, como siempre lo hacemos, pero usted bien sabe que antes de leer el texto, necesitamos antes ponernos en las manos del Espíritu Santo. No podemos hacer este ejercicio sin antes pedirle al Espíritu Santo que sea el motor que nos impulse en esta lectura, porque si no, entonces se queda en una lectura romántica, en una lectura piadosa, pero no en lo que queremos, una lectura orante, que es lo que buscamos. Por lo tanto, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo, pidiéndole a Él que pueda abrir nuestra mente, que abra nuestros corazones y nuestros labios, nuestra mente para poder comprender el texto, nuestros corazones para vivirlo, pero sobre todo nuestros labios para comunicar la gracia de Dios. Hagamos la oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, hoy nos queremos consagrar a tu amor, nos ponemos en tus manos para que esta palabra que se nos va a regalar en este día quede resonando en nuestros oídos, quede resonando en nuestra mente. Abre, por lo tanto, nuestra mente para poder comprenderla, abre nuestros labios para proclamarla, pero sobre todo nuestros corazones para vivirla. Espíritu Santo, sé este motor que nos impulse a disfrutar la palabra, a gustarla, a darnos hambre y sed de la palabra para poder saborear este texto que se nos va a regalar, que sea pan de vida, que sea palabra que eficaz para nuestras vidas y sobre todo que quede esta palabra en nuestro interior, que nos lleve a esa experiencia de intimidad y de discipulado, que podamos responder como Pedro, ¿quién es el Señor Jesús? Espíritu Santo, en tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, vamos a acercarnos al texto con las 4 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva? La lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Vamos entonces a acercarnos a la palabra de Dios. Vamos ahora entonces, queridos hermanos, a leer la palabra de Dios, a proclamarla, a vivirla. El texto está tomado, ya sabemos, del evangelista Mateo, que es el que nos está educando en este ciclo A, el capítulo 16, versículos del 13 al 20. Lo repito para que lo busquen en su Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Hermoso texto que se nos va a entregar el día de hoy con esa pregunta que hará Jesús. 2 preguntas. ¿Quién dice la gente? ¿Quién soy yo para ustedes? Vamos a escuchar el texto, a responder a esas preguntas y después con la meditación, pues ya nos tocará a cada uno de nosotros responderle al Señor. Búsquelo por favor en su Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. ¿Qué dice el texto? Acerquémonos a la palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos, queridos hermanos, leído la palabra de Dios, y las veces que sean necesarias, si es necesario releerlo, hagámoslo. Cada vez que nos acerquemos al texto vamos a encontrar puntos claves, cosas nuevas en el texto que quizá en la primera lectura o cuando lo leímos hace tiempo, quizá no nos dijo eso, pero como ya le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestra mente, entonces ya hay elementos nuevos que el Espíritu Santo quiere soplar en nuestras vidas. Y aunque ya conozcamos el texto, porque ya lo hemos leído con toda seguridad, siempre hay algo nuevo que quiere decirnos la palabra de Dios. Y por lo tanto, en esa novedad de la palabra es que se enriquece nuestra vida espiritual y nuestro discipulado. Fíjense bien, dice que Jesús llega a Cesarea de Filipo. Recuerden que Jesús anda por las regiones paganas. ¿Por qué? Porque anda buscando las ovejas descarriadas. Habíamos escuchado que andaba por Tiro y Sidón. Cuando se le acercó, recuerdan, a aquella mujer cananea para pedirle que liberara a su hija de un demonio. Hoy día se encuentra entonces en la región de Cesarea de Filipo. Y ahí es donde le va a preguntar a los discípulos quién dice la gente que es él. Fíjense bien, está preguntando para ver qué respuesta va a tener de su realidad, de quién es él. Y entonces, unos dicen, eres Juan el Bautista. Recuerden que ya Juan Bautista había muerto. Lo habían matado Herodes por la petición que le hizo aquella joven hija de Herodías. Ya Juan había muerto, por lo tanto algunos decían, es Juan el Bautista que resucitó o que está manifestándose en este hombre. Otros decían que era Elías. Recuerden que Elías era un gran profeta. Y otros que Jeremías, que también fue un gran profeta, o alguno de otro profeta. Ellos, eso es lo que pensaban. ¿Por qué? Porque hacía milagros, porque hablaba con autoridad, porque sanaba a la gente. Por lo tanto, decían, seguramente es Elías, o es Jeremías, o algún profeta. Y esa es la respuesta general que le dan a Jesús cuando él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pareciera que Jesús está pasando ahí una encuesta, como se acostumbra hoy día a pasar, ¿no? Para ver cuál es el estado de los políticos o la situación económica o la situación de país. Pareciera que Jesús también quiere saber algo ahí de la respuesta, pero va más allá la pregunta. Primero es algo general, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero ahora, después de escuchar las respuestas, que ninguna daba con lo quién era Jesús, va a preguntarles, y ustedes, ya es directa la pregunta a ellos, ¿quién dicen que soy yo? Es muy directa, concreta. Para ustedes, ¿quién soy yo? Y la respuesta la dará Simón Pedro. Toma la iniciativa, toma la palabra. Recuerden que es el primero entre los apóstoles. Dice Simón Pedro, tomando la palabra, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Recuerden que esa es la cristología prácticamente, ¿no? Tú eres el Mesías, el Cristos, el ungido, el Hijo de Dios. Esa es la cristología, es el centro de la cristología. Hijo de Dios y el Mesías, el ungido, el Cristos, el que va a venir a liberarnos, el que ha tomado nuestra condición humana, el que nos va a liberar del pecado. Prácticamente es eso, ¿no? O sea, es la cristología lo que le va a responder Pedro. Pero cuando Pedro responde, tú eres Cristo, porque cualquiera diría, bueno, pero qué fácil la respuesta que dio Pedro, no es tan sencillo, no es sencillo. Cuando Pedro responde, tú eres el Hijo de Dios, está diciendo, tú eres Dios, en primer lugar. Y luego, cuando le responde, tú eres el Cristos, o tú eres el Mesías, tú eres el ungido, le está diciendo, tú eres el esperado, tú eres el anhelado, tú eres el que hemos estado esperando tanto tiempo, tú eres el querido, tú eres nuestro libertador, tú lo eres todo. Recuerden que para el pueblo de Israel el Mesías era eso, era el que les iba a liberar de la esclavitud, el que estaban anhelando, el que ya habían anunciado los profetas, el que tanto estaban ellos esperando. Tú eres ese que hemos anhelado, tú eres ese esperado. Por lo tanto, cuando Pedro responde, tú eres el Cristos o tú eres el Mesías, era tanto lo que le estaba respondiendo ahí. No es una simple palabra, es prácticamente una experiencia del mismo pueblo puesto en los labios de Pedro refiriéndose a Jesús. Tú eres el Cristos, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, ¿no? La cristología pura,
lo que le está respondiendo a Simón Pedro a Jesús. Ante eso, entonces le va a responder Jesús. Fíjense bien, tú eres, le dice Pedro a Jesús. Y Jesús le va a decir luego a Pedro, tú eres. O sea, se juega ahí en eso, tú eres. Tú eres. Y luego Jesús va a responderle a Pedro, fíjense bien, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre. Esa es la revelación del Espíritu Santo, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro. Recuerden, antes Pedro dice, tú eres, ahora es Jesús diciéndole, tú eres Pedro. Él era Simón, ahora tú serás Pedro. Y sobre esta piedra, que significa Pedro, piedra, Petrus, edificaré mi iglesia, le va a responder Jesús. Fíjense bien, la configuración que se tiene al reconocer a Jesús como el Señor, como el Hijo de Dios y como el Señor de nuestras vidas. Cuando realmente lo hacemos, lo que viene luego de reconocer quién es Jesús es la configuración con Él. Cuando Él va a decir, tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego vendrá, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y el mandato en cuanto a la confesión, que se va a vivir aquí, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates quedará desatado en el cielo también. Y luego la ordenanza que Jesús les dará a los discípulos de no decirlo, el silencio mesiánico. No digan ahora, pero sí luego les invitará a anunciarlo. No en ese momento, pero sí luego. Primero es vivir ellos esa experiencia del Hijo de Dios, del Mesías, para luego comunicarlo. Primero necesita Jesús esa experiencia con ellos. Recuerden que estamos apenas en el capítulo 16 del evangelista Mateo. Está Jesús educando a los discípulos para que una vez configurados con Él, puedan anunciarlo a las naciones, porque es lo que va a enviar luego, ¿no? Vayan a anunciar a los pueblos quién es Él realmente. Pues bien, ya nos hemos acercado al texto. Ahora pongamos esta palabra en nuestra vida, porque hay muchos elementos, sobre todo con esas preguntas que Jesús hace a Pedro, o le hace a los discípulos, perdón, y que Pedro responde. Ya nos lo hace a nosotros también, pero para eso vamos al segundo punto en nuestra lectio divina. Esta segunda parte de nuestra lectio divina es ya poner la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí el texto? Ya es aplicar la palabra de Dios para nuestros corazones. Fíjense bien, nos encontramos con el texto y entonces dice que Jesús hace dos preguntas. La primera es general. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y quizás muchos pueden responder aquí. La respuesta que se puede dar de quién es Jesús, hay muchas respuestas. Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús nació en Belén, que Jesús nació en el vientre virginal de María, que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. En fin, podemos dar muchas respuestas de acuerdo a lo que hemos vivido en la catequesis desde nuestra primera comunión hasta nuestros días. Hay muchas respuestas, aunque lamentablemente cuando uno les pregunta a la gente, y muchos de ustedes quizá les ha pasado, que se les pregunta quién es Jesús, parece que cuesta mucho la respuesta. Y lo vemos cuando les preguntamos quién es Jesús y dicen algunos es mi Padre. Y entonces no hay diferencia y hay que tener claro quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Lamentablemente mucha gente no hace la diferencia, sino que hay una confusión ahí, hay que aclararlo, hay que aclarar términos y sobre todo tenemos que tener bien clara nuestra teología. Y eso porque muchas veces no ponemos atención a la catequesis o nos quedamos con la catequesis de primera comunión y no hemos ido madurando en nuestra fe. Por eso este ejercicio nos ayuda a eso, a profundizar, a madurar en nuestro conocimiento de Dios. Recuerden que no se ama lo que no se conoce. Por lo tanto, necesitamos conocer más del Señor Jesús para amarle más y dejarnos amar por Él. Muy bien, entonces, la pregunta clave es la segunda que escuchamos ahora. Esa pregunta que hoy Jesús te la hace a ti y me la hace a mí. Si bien es cierto, la respuesta general, ya les decía, la pregunta general, hay muchas respuestas, pero cuando Jesús es directo a tu corazón y a mi corazón, ya ahí quiere algo diferente. Ya no quiere escuchar lo que dicen los demás, ahora quiere escuchar lo que sale de tu corazón y lo que sale de mi corazón. Jesús sigue preguntándonos, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para tu familia?
¿Quién soy yo para tu comunidad parroquial o para tu comunidad o grupo de oración? ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo? La pregunta es directa. ¿Y cuál es nuestra respuesta a esa pregunta? Ya Jesús no quiere que le respondamos de acá, porque aquí en la cabeza está bien claro quién es Él. Repito, porque eso lo hemos escuchado desde la catequesis, que se nos viene hablando, y eso está bien clarito. Y si no lo tenemos claro, pues igual leamos el catecismo de la Iglesia Católica, nos encontraremos muchas respuestas, o leamos la palabra de Dios y encontraremos muchas respuestas de quién es Él. Pero no es desde la cabeza, no es desde el intelecto, no es desde lo que podemos aprender en una catequesis. La respuesta que Jesús quiere es desde el corazón, comprendiendo el corazón como la roca del ser. No estamos hablando de la masa muscular que bombea sangre al cuerpo, no, hablamos de la roca del ser. ¿Quién es Jesús? Responderle desde ahí, desde la experiencia de lo que hemos vivido, desde esas Eucaristías que nos han movido el corazón, desde esas horas santas que hemos vivido, desde un retiro de iniciación o cualquier retiro que hemos tenido en nuestra vida espiritual, desde un encuentro en oración personal, desde la experiencia de una sanación, desde la experiencia vividas. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él para nosotros? Y la respuesta aquí no la podemos dar en general. Cada uno tendrá que responderle a Él. Hoy día tenemos que responderle, cada uno. Y no podemos guardar silencio ante la pregunta, o no podemos mostrarnos indiferentes ante la pregunta que Jesús nos hace: ¿quién soy yo para ti? Yo puedo responder desde mi experiencia como sacerdote que Él es todo para mí, que es mi Señor, que Él es mi Dios, que Él es mi Rey, mi todo, que no puedo vivir sin Él, que lo necesito, que ese es el aire que respiro prácticamente, que es esa experiencia que me movió, que me llevó a esa entrega radical de mi vida a Él, en fin, pero es mi experiencia, es mi vivencia, pero cada uno debemos responder. No, repito, porque muchas veces caemos en ese error de querer responder de lo que hemos aprendido en una catequesis. El Señor hoy no nos está pidiendo una catequesis, el Señor hoy nos está pidiendo una respuesta desde el corazón. ¿Quién soy yo para ti? Y eso nos debe llevar a cuestionarnos. Si no tenemos una respuesta, significa que no nos hemos abierto a esa experiencia de amor con Dios. Si hoy te cuesta responder quién es Él para ti, es porque no te has abierto a esa gracia. Y es el momento ahora de abrirnos a una experiencia de amor, a poder responder quién es Él realmente desde esa experiencia. Quizá ahora estás pasando un momento difícil, quizá ahora estás pasando un momento de contrariedad y eso te lleva a no saber responder. Y quizá hasta resentido puedes estar con Dios, diciendo que Dios no me escuchó, Dios no me ayudó, Dios no estuvo conmigo, sobre todo en momentos de luto, del dolor, en fin, de la prueba. Quizá Dios no me respondió, Dios no está conmigo, en fin, podemos responder tantas cosas. Mas ahora es el momento para abrirnos a la gracia del Señor y pedirle a Él que nos permita responderle desde el corazón. Ya no desde la frustración, ya no desde el temor, del miedo, del enojo, de la rabia. Hagamos eso a un lado y respondámosle al Señor desde esa experiencia, de aquel que se siente necesitado de Dios, de aquel que se siente amado por Dios y que quiere tener una experiencia profunda de amor. Es desde ahí, desde esa experiencia, poderle responder. Y luego nos habla sobre este sacramento. Fíjense bien, la historia le ha hecho una mala jugada a Pedro, porque cuando escuchamos este texto, nos imaginamos a Pedro portero, a Pedro que está allá en la entrada al cielo con un manojo de llaves, esperando para abrir o cerrar puertas a aquel. A ver, ¿estás en esta lista? ¿Apareces aquí? Bueno, pasa, ¿no? ¿Está el Padre Luis aquí en la lista? No, no está. Adiós. No, o sea, no es ese Pedro, no es Pedro aquel que está con una llave y con un gran libro esperando recibir, porque la caricatura o la historia, como repito, le ha hecho una mala jugada a Pedro. Estamos hablando aquí del sacramento de la reconciliación, al que muchas veces tememos, al que muchas veces huimos, de ese sacramento de la reconciliación que nos abre las puertas al cielo, que nos abre las puertas a la experiencia de amor. Lamentablemente muchas veces, repito, huimos de este sacramento de amor, de la reconciliación. Le tenemos miedo a abrirnos a la reconciliación de Dios, al amor de Dios. Hoy, desde esa experiencia de encuentro con Cristo que requiere que le respondamos quién es Él para nosotros, es abrirnos a la experiencia de la reconciliación. Posiblemente hoy, después de hacer un examen de conciencia, nos digamos, realmente, Señor, estoy lejos de ti.
Quizás, Señor, hoy no te puedo responder quién eres. Por lo tanto, dame la gracia de reconciliarme contigo. Dame la gracia de reconciliarme con tu amor para poder responderte quién eres para mí. Para poder responder con sinceridad quién eres tú, Señor, para mí. Eso es lo que el Señor está esperando de ti. Es lo que el Señor está esperando de mí. Acercarnos a la reconciliación para apartarnos del pecado y acercarnos a la gracia. Tú, Señor, eres el perdón, tú eres la reconciliación, tú eres la redención, Señor. Fíjense, son también respuestas que podemos darle al Señor, pero desde esa experiencia también de la reconciliación. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado. No es que es Pedro el portero, no es Pedro el que está ya con un manojo de llaves en la entrada al cielo, no. Es Pedro que el Señor ha dejado en ellos, en los apóstoles, la reconciliación. Y en cada sacerdote encontramos esa experiencia de las llaves, de la liberación de nuestros pecados, para liberarnos de la esclavitud del mundo y acercarnos a la gracia. Y luego, fíjense bien, tú eres Pedro. La configuración que les decía, configurarnos con Cristo. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Pedro. Es configurarnos con Él y desde esa configuración ser piedras vivas. Suelo decirles siempre que aparece este texto que el Señor quiere y necesita de nosotros piedras duras, no tener un corazón esclerotizado o endurecido, no ser piedras de construcción. Quizá hemos encontrado piedras que si uno le da un golpe se desmoronan o se desparraman o se deshacen fácilmente. Y así muchas veces somos, como esas piedras que se le da un toque y allá todo se cae, todo se termina, todo se acaba. No sirven para construirse. Para poder hacer una construcción, el albañil va a utilizar piedras sólidas, piedras firmes, y sobre todo cuando se usa la piedra angular o la piedra que sostiene toda la edificación. Se usan piedras duras, firmes, que no se desmoronen por nada. Muchas veces, lamentablemente, en nuestra vida así es, como esas piedras flojas, piedras que un golpe las destruyen. Nuestra vida no puede ser así. Hoy el Señor te dice a ti y me dice a mí también que debemos ser piedras de construcción, para poder edificar la iglesia, para ser piedras vivas que podamos darle sentido a esto que vivimos como iglesia, a una experiencia de amor y de santidad, ser piedras firmes. Nada de piedras porosas, nada de piedras que un golpecito las destruyan, no. Los golpes de la vida, las situaciones de la vida no nos pueden apartar del amor de Dios. Al contrario, ser piedra firme. Señor, ayúdame a ser piedra firme. No a tener un corazón de piedra, eso es muy diferente, ¿no? Porque ya escuchamos a Ezequiel en estos días diciéndonos que tenemos que quitar un corazón de piedra para darle lugar al Señor que construye un corazón nuevo en nosotros. Pero en este caso, ser piedras, sí, piedras firmes para edificar la iglesia. De nosotros depende, ¿no?, la edificación de la iglesia en cuanto que nos abramos a la gracia de Dios. Bien, hemos escuchado el texto. Vamos ahora a responderle al Señor con la oración. Es desde esta experiencia de haber encontrado la respuesta de Dios en nuestras vidas, vamos nosotros ahora desde la oración a hablar con el Señor Jesús. Ya Él nos habló, ahora a nosotros nos corresponde responderle a Él. Bien, queridos hermanos, vamos ahora al tercer punto de nuestra lectura divina, la oración. Ya leímos el texto, ya lo vimos, ya lo meditamos, ahora lo oramos. Es orar a partir del texto. Recuerden, no es porque tengo una necesidad le voy a pedir, bueno, como toca la oración le voy a pedir al Señor que me ayude en tal cosa. No, espérate. Para eso tenemos el resto del día para pedirle al Señor cualquier situación o darle gracias o glorificarle, pero en este momento de nuestra meditación es a partir de lo que hemos leído, le vamos a responder al Señor Jesús, sobre todo partiendo de las preguntas que Jesús hace, poder responderle a Él. Hagamos la oración, si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor Jesús, hemos escuchado este texto y te vemos a ti nuevamente preguntándonos a nosotros, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para tu familia? ¿Quién soy yo para tu comunidad de la parroquia o para tu grupo de oración? ¿Quién soy yo? Señor Jesús, hoy te queremos responder desde esa experiencia de encuentro contigo. Tú lo eres todo, Señor Jesús. Tú eres nuestra vida, tú eres nuestro aire para vivir, tú eres el alimento, tú eres el agua viva. Tú eres, Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Tú eres nuestro Redentor. Tú eres, Señor Jesús, la puerta por la cual entramos al Padre. Tú eres la resurrección y la vida. Tú eres, Señor Jesús, la vid. Nosotros los sarmientos. Tú lo eres todo, Señor.
y queremos responderte, porque nuestra respuesta igual nos lleva a ser piedras vivas. Queremos ser piedras vivas donde se pueda ir construyendo esta iglesia que tú tanto amas, que tú eres la cabeza, y nosotros queremos ser el cuerpo de la iglesia. Queremos ser piedras vivas. Ayúdanos, Señor Jesús, porque muchas veces nuestra vida se desmorona. Muchas veces nuestra vida con un golpe, con los golpes de la vida, se viene abajo. Mas hoy te pedimos, Señor, ser firmes, tener esa firmeza, no estar infirmos, enfermos, sino firmes, firmes para seguir construyendo el reino aquí en la tierra, para ir gozando de tu amor día tras día. Señor Jesús, que cuando no tengamos respuesta a esa pregunta, cuando nos sintamos aturdidos o un poco confundidos o perdidos en este camino de seguimiento, que podamos realmente descubrir tu voluntad, que podamos dejarnos transformar por ti y sobre todo toca nuestros corazones para tener esa experiencia, esa vivencia contigo siempre. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias, Señor Jesús, porque también nos dejas el sacramento de la reconciliación. Ayúdanos a no tener miedo a la reconciliación, ayúdanos a no tener miedo al sacramento del amor, de la misericordia, a abrirnos a este sacramento y experimentar tu perdón, tu amor constante, ese amor que nos lleva a un día poder contemplar ese rostro amoroso del Padre junto contigo en unión con el Espíritu Santo. En tus manos quedamos, Señor Jesús, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectio divina. Este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Miren, estamos cerca aquí de nuestra Madre Santísima, que hemos celebrado, como les decía al inicio, la solemnidad para nosotros como parroquia de Santa María Reina. El sábado pasado celebrábamos a la Asunción y 8 días después celebramos la coronación de nuestra Madre Santísima, que en el Rosario, ustedes saben, tenemos esos misterios gloriosos, los dos últimos misterios, la Asunción de nuestra Madre Santísima y la coronación. El Papa Pío XII dio como dogma la Asunción y también colocó como memoria la coronación de nuestra Madre Santísima. Aquí en nuestra parroquia lleva ese nombre, Santa María Reina. Le pedimos a ella que siempre reine en nuestros corazones. Y recuerden lo que dice San Pablo, ¿no? Que reinaremos con Él. Mucha gente entra en confusiones y en dilemas. Es necesario leer la palabra. Cuando uno lee la palabra se da cuenta de todo esto, que no es un invento de la Iglesia. En cuanto al reinado de nuestra Madre Santísima, es en el reinado de Cristo, participaremos con Él de su reinado, y por eso María es Madre y Reina, y nosotros igual reinaremos con Él si vivimos en santidad, si consagramos nuestra vida al Señor. Pero bien, ¿hacia dónde nos lleva el texto? Fíjense bien, a poder responderle. Es una pregunta que no la vamos a responder una vez cada 3 años, cuando aparece el texto. Es todos los días poderle responder al Señor, ¿quién es Él para ti? ¿Quién es Él para mí? Todos los días debemos responderle al Señor. Recuerden que es una tarea constante. Todos los días el Señor te pregunta a ti, me pregunta a mí, ¿quién es Él para mí? ¿Quién es Él para ti? Y por lo tanto, todos los días debemos responderle con una experiencia, no tanto aquí en mental o en la cabeza, sino la experiencia de fe. ¿Quién es Él para ti? ¿Quién es Él para mí? Desde lo que hemos vivido, desde lo que vamos viviendo con Él. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos. Recuerden vivir esta experiencia de fe todos los días, leer la palabra de Dios y de esa forma dejarnos transformar por la gracia de Dios. Bendiciones para todos.